Hola, soy Carlos Álvarez y hoy os quería comentar sobre cómo poder afrontar una entrevista o de cómo poder llegar al puesto laboral que queremos por ese paso tan complicado y que tantos nervios nos genera como es una entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo no es solo el día que vamos a sentarnos con el entrevistador, no es solo las preguntas que nos hacen en ese face to face. La entrevista empieza desde esa primera llamada que tenemos para empezar a estar interesados en un puesto laboral. Desde esa primera llamada que cogemos y que tenemos que empezar a responder de una forma adecuada. ¿Cómo la empezamos a responder? Siendo concretos, siendo concisos a lo que nos preguntan y siempre intentando cerrar esa entrevista presencial donde vamos a poder vendernos de una forma realmente eficaz. El núcleo al final de ese proceso, de esa entrevista, va a ser ese día, el día de la entrevista. Y lo primero y lo fundamental de todo es ir convencido, ir con ganas y sabiendo a qué nos vamos a enfrentar. Por lo tanto, esa parte de preparación, de saber de la compañía, de saber de qué puesto laboral vamos a hablar y, muy importante, saber con qué persona nos vamos a sentar, van a empezar a ser las garantías del éxito para conseguir el trabajo al cual vamos a ir. Cuando llegamos a la oficina, cuando llegamos a conocer a la persona con la que nos vamos a sentar, el primer impacto es fundamental. Vamos a disponer de 2, 3, 4, 5 segundos para causar un impacto que tiene que mantenerse a lo largo de toda la entrevista y solo vamos a tener esa oportunidad. Por lo tanto, ¿qué es importante? Es muy importante que vayamos con una alta motivación, sonrisa, con energía, proactividad y dinamismo. La primera imagen va a perdurar a lo largo de toda la entrevista y posiblemente, si somos la persona seleccionada, el tiempo que convivamos en esa compañía. Una vez entremos, nos sentemos, es importante que empecemos a estar relajados. Al final vamos a hablar de la persona que mejor conocemos, es decir, de nosotros mismos. Por lo tanto, es como ir a un examen en el cual te sabes todas las respuestas porque la llevas estudiando toda tu vida. Los nervios no tienen que aparecer en ningún momento. Por lo que decíamos, vas a hablar de cosas que sabes perfectamente. Es verdad que nos vamos a poder enfrentar a preguntas un poco más complicadas, otras más sencillas, pero vamos muy esquemáticamente por lo que nos podemos enfrentar. Primero nos vamos a enfrentar a hacer un repaso de lo que ha sido nuestra trayectoria profesional, nuestra experiencia académica y todos los pasos importantes que hemos ido teniendo y responder el por qué lo hemos hecho, por qué decidí estudiar el máster en ESIC, por qué decidí estudiar el grado en ESIC. Siempre hay una razón, que es la que tenemos que argumentar. ¿Por qué me cambié de un puesto laboral a otro? Siempre hay unas razones, puede ser por mejoras de proyecto, por mejoras salariales, por X motivos que el entrevistador es lo que quiere saber. Y sobre todo, ¿por qué me interesa este puesto al cual estoy optando? ¿Qué es lo que me motiva de poder ser al final la persona seleccionada? Digamos que esa sería la primera parte, un repaso de lo que es tu trayectoria profesional. La segunda parte de la entrevista sería el conocer cómo trabaja la persona. Y aquí es muy importante que sepamos explicar las cosas que hemos hecho, pero sobre todo cómo las hemos hecho. Y las entrevistas son muy fáciles y si hubiera que resumirlas, resumiríamos en: siempre que nos hagan preguntas de cómo trabajamos en equipo, de qué iniciativas hacemos, de cómo aportamos valor, siempre respondamos de una manera que es: te voy a contar un ejemplo, te voy a contar una situación que he vivido, y le demos el máximo de nivel de detalle al entrevistador para que sepa exactamente cómo las hemos hecho, cómo las hemos resuelto y cómo vamos a ser capaces de afrontar problemas futuros y cómo las vamos a resolver. La parte final de la entrevista sería cerrar igual que empezamos, con una sensación muy positiva, con una sensación de motivación y que seamos capaces de transmitírselo al entrevistador para que al final diga: esta es la persona con la que yo quiero contar. Muchas gracias, espero que os pueda ser de utilidad y podáis encontrar el trabajo que realmente os hace felices.